Voy a hacer una breve introducción de Antonio Manuel, aunque muchos de ustedes seguramente ya lo conocéis de sobra. Antonio Manuel es oriundo de Almodóvar del Río, esa bella ciudad cordobesa que tiene ese castillo que seguramente muchos habéis visto en serie. Ha sido galardonado con el Premio Nacional Amador de los Ríos, la beca de creación literaria de la Diputación Provincial de Córdoba. Tiene diferentes libros, entre poemario y novela, como Nenia, Mañana no existe, Roja Antártida, y otras obras como La huella morisca y Flamenco, Arqueología de los hondos. Su último libro es No sin mi nombre, una novela. También miembro fundador y compositor del grupo de Neuf y de Apalo. Es colaborador de distintos medios como la cadena SER, El País. También lo hemos podido ver en la televisión andaluza pública. Y ha participado en cortometrajes, como La Navaja. Flamenco se escribe con mayúsculas. Siempre ha compaginado su labor creativa con la docencia y con el activismo político. Y tiene varios ensayos jurídicos y coordina el Laboratorio Jurídico sobre Desahucio y pertenece al Consejo Asesor de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba. Y sin más, os doy paso a su conferencia. Gracias. Gracias por organizar este congreso. Gracias al Ayuntamiento de Cartaya, gracias a vosotras, a vosotros, a Edela, al trabajo tan enorme que está haciendo Andalugui, y gracias a vosotros y a vosotros por venir. El maestro Manolo Sanlúcar, mi hermano en el dolor andaluz, y la única persona que yo he escuchado hablar por Martinete, me solía recitar una letra de una soleá que a su juicio condensaba la esencia del andaluz, la esencia de Andalucía y la esencia del ser flamenco. Y dice así: le dijo a la lengua el suspiro, échate a buscar palabras que digan lo que yo digo. Y es verdad que en un suspiro, que en un quejío flamenco, caben más palabras que en la biblioteca de Alejandría. Y es verdad que unas palmas a compás se bastan por sí solas por hacer flamenco. Y es verdad que un rasgueo de guitarra por siguirilla se basta por sí sola para hacer flamenco, y es verdad que una escobilla por bulería se basta por sí sola para hacer flamenco. Pero el flamenco, e igual que el andaluz, no existiría sin la palabra. Y la razón es obvia, y es que las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Porque el primer acto de humanización de lo que nos rodea es ponerle un nombre a las cosas. Da igual que sea enorme como una galaxia o diminuta como una bacteria. Empezando por nosotros y nosotras mismas. Lo primero que hacemos es ponernos un nombre. Y creo que para encontrar el origen de las palabras del flamenco y de las palabras en andaluz, demasiadas veces cometemos el error de partir de una fecha concreta, como si de repente no hubiesen eliminado, bombardeado, amputado gran parte de nuestra historia. Yo no sé si conocen una palabra bellísima del gallego que se llama ronsel. El ronsel es la huella que deja un barco en el agua. Es una palabra bellísima. Y claro, demasiadas veces, especialmente desde el academicismo y especialmente desde el academicismo flamenco, eso que convierte a la cita en un dogma, aunque sea infundado, y que no tiene en cuenta la memoria, la que trata como una herejía, aunque la verdad se te clave en los ojos. Lo que hace es empezar a contar desde la huella en el agua, desde el ronsel, especialmente desde la conquista castellana. De forma que cuando queremos encontrar el origen de una palabra, siempre partimos del castellano. Y eso ocurre y nos ocurre demasiadas veces a muchos incluso que nos autoproclamamos andalucistas, cometiendo el inmenso error de que el mar también está más allá del ronsel. O dicho de otra manera, que si vas a hacer una cata arqueológica para buscar una palabra,
No puedes quedarte en lo evidente, no puedes intentar interpretarla o alumbrarla, porque en realidad un arqueólogo lo que hace es alumbrar. Si Andalucía es un palimpsesto de cultura y el flamenco es el producto del pueblo andaluz, pues para encontrar los orígenes del andaluz y del flamenco especialmente, habrá que buscar en el origen de las lenguas de los pueblos que lo han parido. Y no quedarnos en la apariencia, en ese error tan grave de partir justamente desde el castellano. Miren, a partir de ahora, si os parece, yo voy a improvisar e intentar dejar huellas por todas partes, para que empecemos por lo menos a dudar, por lo menos a cuestionar. Verán, yo tengo una amiga mía de Priego, y el otro día iba con ella por Chiclana. Por cierto, cuando ha dicho antes José Félix que a lo de Alhaurín le llaman el lugar, por ejemplo, en Chiclana también llaman a lo de Chiclana el lugar, porque distinguen a lo del lugar de lo de la banda. La banda son los que viven en la frontera. Chiclana era Chiclana de la Frontera, pertenecía a la banda morisca, a todos los pueblos que se llaman de la frontera. De forma que los del lugar son los que estaban dentro del pueblo y la banda los que están fuera. Ese lugar es como el fargue. Fargue también significa en árabe andalusí lugar. Bueno, a mi amiga, retomamos mi amiga de Priego, ¿no? Se da un golpe y dice, ya me dan un lobino. Dijo, me he dado un lobino. Claro, yo nada más escuchar la expresión, digo, ¿lobino? Claro, las palabras en árabe, especialmente en árabe andalusí, pero todas, son trilíteras. Entonces tienes que pensar que hay una L, una B y una N. Eso en árabe es leche. Labán es leche. Cuando empieza a rascar, a hacer la cata arqueológica, ¿no? Y resulta que busca en el diccionario, en este caso del árabe, en concreto del árabe andalusí, y resulta que Labán significa leche y darse un golpe. Así que, por arte de magia, acabáis de saber el origen de la expresión me da una leche. Claro, ¿por qué te das una leche? Es que no te lo planteas. Pero claro, si intentas buscar un porqué a partir del castellano, todas las conclusiones son absurdas, son completamente estúpidas. A no ser que desconfíe y empiece a hacer esa cata arqueológica y diga, bueno, es que a lo mejor esa palabra no proviene de ahí. ¿Cuál ha sido la huella? ¿Cuál ha sido la pista que hemos seguido? En este caso, la pista de un localismo de Priego, que es una palabra que se quedó en formol. Lobino, labán, leche, golpear. Cuando uno pierde el código fuente, cuando ya no conoce el origen de la palabra, ¿qué es lo que pasa? Que olvidas también el origen de la expresión. Eso le pasa al andaluz así de veces. Así de veces. Y hay muchísimas huellas, muchísimas, a patar, pero especialmente en el flamenco. ¿Y por qué en el flamenco? Porque el flamenco acabó convirtiéndose en un armario de nuestro pueblo. Es decir, en una fuente de expresiones, no solamente en la palabra, sino también en la forma de decirla y en la forma de cantarla, que estaba tan pegada al alma del pueblo, tan pegado a lo íntimo, tan pegado a lo marginal, tan pegado a lo sagrado, tan pegado a lo prohibido, que no se podía pronunciar. Entonces, si no podías pronunciarlo, ¿qué es lo que ocurre? Que se fosiliza. Y al fosilizarse, se convierte en una de las pruebas, como lo vino, más evidente de cómo el andaluz, si tienes que encontrar el origen de muchas de las expresiones, tienes que abandonar ese cómputo a partir del castellano. Gravísimo error. Y eso le pasa especialmente ahora en el flamenco, porque no sé si lo saben, pero hay como una corriente que niega incluso el origen del flamenco en andaluz. O sea, ya el flamenco ya no lo hemos creado tampoco nosotros. Cuando me refiero al nosotros, no me refiero a esa frontera física, administrativa de una comunidad autónoma. También en el sur de Extremadura se habla andaluz, también se habla andaluz en La Mancha, también se habla andaluz en el Levante, también se habla andaluz. Eso también es andaluz. Entonces, si me permite, vamos a tirar un poco del hilo,
y vamos a ver qué es lo que realmente ha pasado, qué es lo que bulle en el fondo, ¿no? Mirad, yo no sé si conocéis el signario de Espanca. El signario de Espanca es una piedra que se halló en el suroeste peninsular, donde alguien empezó a transcribir el alfabeto fenicio. Y resulta que, como para aprenderlo, y resulta que tuvo que añadir unos 5 o 6 signos, porque lo que hablaba no podía ser reglado con el alfabeto fenicio porque no existían esos sonidos. Es decir, la necesidad de intentar añadir signos ortográficos que representen lo que hablamos ya preexistía antes de la Bética. Ya preexistía antes de la Bética. Cuando llega la Bética, en la Bética, claro, preexisten sonidos, preexisten palabras. Hoy estamos aquí en Cartaya. Cartaya es una palabra prebética. La desinencia cor, car, gor, gar significa villa, localidad, pueblo. Puede ser de ascendencia fenicia o puede ser un indigenismo. Da igual, al final se queda. Y se queda en Córdoba, se queda en Granada, se queda en Carcabuey, se queda en Carmona. Es decir, hay palabras prebéticas, sonidos prebéticos. ¿Qué ocurre cuando llega a la bética? Que tenemos que aprender el latín. Y no renunciamos a esos sonidos que se quedaron sin escribir en el signario de Espanca. Cuando recurrimos a la leyenda de Adriano, cuando decían que hablaba en andaluz, o cuando Columela empieza a transcribir plantas y peces y resulta que el latín se le resulta insuficiente, volvemos al mismo problema. Luego llega la época visigoda. Ya sabéis que los visigodos y los godos en general son un pueblo que tiene que al final parasitar del latín debido a su insuficiencia cultural como civilización colonizadora. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Bueno, pues aquí, igual que tuvimos que aprender latín, pues tuvimos que aprender ahora el primer romance. ¿Y qué hicimos? Pues hacerlo a nuestra manera. Fijaros que el romance se mantiene en Al-Ándalus hasta el siglo XII. En Al-Ándalus éramos bilingües, trilingües. Es verdad que poco a poco la lengua árabe acaba prestigiándose y el romance pues acaba mezclándose. Y bueno, pues se mezcla y nace esa algarabía tan hermosa, ¿no? Esa lengua tan propia, ¿no? Pero fijaros que tenemos el mismo problema, la misma diglosia. No podíamos escribirlo. Y el romance acaba escribiéndose en hebreo, acaba escribiéndose en árabe. Es decir, tienes que utilizar otro elemento para transcribir los sonidos. Así que no sabríamos exactamente a qué sonaba lo que se hablaba. Lo que es evidente en que palabras del romance, como por ejemplo gazpacho. Fijaros qué palabra tan andalucísima, ¿no? El gazpacho es una palabra del romance andalusí, que era esa bandeja que se utilizaba en las misas paleocristianas, en la que iban ofreciendo, y entonces la gente echaba un chusco de pan, otros echaban una moneda, y al final lo que se formaba era un gazpacho. Ahora, ¿cómo se pronunciaba? Pues no se sabe exactamente, porque se ha encontrado transliterada en árabe o en hebreo. Claro, las jarchas de la salida de Harash, ¿no? Pues eso estaba en hebreo o en árabe, o escrito por Ibn Quzmán o incluso por el mismísimo Maimónides. Y ahora de repente pasa un fenómeno mágico, y es que después de la conquista castellana, a partir de ese momento, toda esa tradición andaluza de tener una lengua propia, hablar, no estandarizada, en el que hemos tenido que recurrir a elementos ajenos a nosotros para podernos escribir. Ojo, voy a parar aquí, ¿eh? Cuando he dicho nosotros, me refiero a los nosotros de entonces. No quiero caer en un presentismo, ¿vale? Me refiero a los nosotros de entonces, ¿no? Ahora de repente se hace el Roncel y se tiene que encontrar un porqué de cualquier cosa, tiene que ser a partir de esa línea. Hombre, no. Mira, la clave está en encontrar esas huellas. Cuando tú hagas el palinsecto, cuando empiezas a rascar, que no te quede en la primera cata arqueológica. No cometas ese error. Voy a intentar poner algunos ejemplos y luego, si queréis, me paso directamente al flamenco como uno de los armarios donde se encuentran más palabras y más huellas relativas a lo que estoy contando. Mira, seguramente me habréis escuchado algunos, no lo sé, cuando explico el origen de la expresión matarile.
Para quien no lo haya escuchado nunca, muchas de las expresiones andalusíes y luego conversas se mantuvieron en la garganta de los niños, en las canciones infantiles. Una de ellas es ¿dónde están las llaves matariles en el fondo del mar matariles? Mauta, en árabe andalusí, es muerte y rigla es viaje. Mauta rigla es muerte en el viaje. Lo que está contando la canción es ¿dónde están las llaves? Muerto en el viaje, en el fondo del mar, muerto en el viaje. La canción está narrando la tragedia de los que tuvieron que marchar con las llaves de su casa hacia el otro lado, hacia las dos orillas, la orilla africana y la orilla americana, y sin embargo acabaron muriendo en la fosa común del Mediterráneo del Atlántico, exactamente igual que ahora, pero en sentido contrario. Pues bien, no sé si saben que el pueblo jarocho, en el Golfo de Veracruz, cantan fandango y cantan petenera. Los fandangos se componen de distintos sones, y hay un son que es el son del balajú. El balajú es una barquita muy pequeña. Entonces, cuando el marinero embarca en el balajú, pues no sabe si va a volver. Y cantan un fandango. Es decir, cantan un son. Y el son dice, ariles y más ariles. Y dice más ariles. Cuando le pregunta, ¿qué estás diciendo? Y, pues no lo sé. No saben lo que significa. Está diciendo que puede morir en el viaje. El pueblo jarocho. Cuando le pregunta a los jarochos por qué os llamáis jarochos, tampoco lo saben. Hay una teoría relativamente reciente, precisamente de la Universidad de Veracruz, que dice que puede provenir de la playa de la Jara, de Sanlúcar de Barrameda. Yo no me lo creo. No me lo creo por muchas razones. En primer lugar, porque los gentilicios no terminan en ocho ni en hacho. Entonces, a lo mejor sería un jareño, pero un jarocho no. Y luego no todo el mundo embarcaba en la playa de Sanlúcar, por Dios. Embarcaban básicamente en Sevilla. No sé si sabéis que la oleada de moriscos, conversos, judíos, marranos, gitanos que embarcaron a América fue tan grande que no pararon de emitirse cédulas para decir, oye, a ver si prohibid de alguna manera que lleguen, ¿no? Un jarocho es un mestizo. Un mestizo. Y resulta que la palabra jarash, que es el origen de jarcha, significa salida, y jarayú es los que salieron, los expulsados. Oye, que a lo mejor, jarocho es el expulsado. El otro día me escribe un amigo mío de Cuba y me dice, aquí en Cuba también se canta la canción del matarile, pero se dice amán brochato, matandile, dile, dile. Amán brochato. Tela, ¿eh? Cuando le pregunta a este sesgo en el que en realidad es una dictadura de los datos, la inteligencia artificial, le dice, oye, ¿de dónde puede provenir? Y te dice, de una canción francesa que dice «Oh, mon beau château». «Ah, mon beau château». «Oh, mi bello castillo, matarile, dile, dile». Le pregunto a una amiga francesa, oye, ¿qué significa matandile, dile, dile? Dice, no tengo ni idea. Aquí dicen que es mi tío lee, matin, lire, lire. Sí, todo esto suena a broma, pero es exactamente igual que lo que se hace cuando se intenta explicar orígenes de los flamencos y de muchas palabras andaluzas. Pero a mí me llamó la atención dos cosas, a ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Primera, ¿por qué dice un francés «a» en lugar de «o»? Porque dice «ah, mi bello castillo». Tendría que decir «oh, mi bello castillo». Y la segunda quizás mucho más llamativa. ¿Por qué un cubano mete una R? ¿Por qué un cubano no dice amán bochato? O sea, si está haciendo el indegueto del príncipe gitano, que gran parte de lo que explica las palabras refugio, las palabras fosilizadas en el andaluz, no diría amán brochato, diría amán bochato, si además mambo es una palabra que conoce. ¿Por qué dice amambro? Entonces le pregunto a amigas mías argelinas, y digo, ¿podría ser, igual que el matarile, que estas melodías, que estas palabras fueran al norte de África y volvieran a Francia cuando Argelia era colonia francesa, o incluso en el tiempo de las cruzadas, porque hay cantidad de canciones conversas, moriscas, que se cantan en Jerusalén, por ejemplo? ¿Podría ser? Y le pregunto,
Y entonces resulta que hay una que dice, ¿estáis preparados? Que dice, am ambrushat. Am ambrushat. ¿Y sabéis lo que significa? Ellos atravesaron la costa, la orilla. Ellos atravesaron la orilla, matarile erile, y murieron en el camino. ¿Qué pasó? Que el francés hizo exactamente lo mismo. El francés conocía una melodía y lo que hizo fue adaptarla al francés, porque Amand Bruchat no sabe lo que significa, será "Oh, mi bello castillo". Si os fijáis, hay un sonido que seguro que habrá resultado familiar. Mambro, mambrú, como el mambrú se fue a la guerra. Buscad el mambrú se fue a la guerra. Ahora resulta que mambrú es un capitán inglés que luchó en no sé dónde. Claro, pero el sonido ya preexistía. Resulta que cuando buscas el origen, dice que Napoleón, cuando estuvo en Egipto, ya escuchó la melodía en Egipto. Y dicen, es una melodía de origen árabe. Vaya, la melodía de origen árabe, pero el mambrú es un capitán francés. Tenemos que esperar, es muy interesante, o sea, tenemos que esperar unos cuantos siglos para que le pongan el nombre. Eso que acabo de decir no es ninguna broma. Yo lo llamo palabra refugio, es decir, es cuando el sonido se parece tanto a una palabra que ya procede de otra lengua, del castellano, que al final se refugia ahí y caes en la trampa creyendo que la palabra refugio es la que pone nombre. ¿Me entendéis? Voy a poner algunos ejemplos. Este es muy conocido. Cuando tú vas a la Sala de la Barca en la Alhambra, durante muchísimo tiempo los guías decían que se llamaba de la Barca porque el techo tiene forma de barca. Claro, porque nadie era capaz de leer que en todo alrededor de la sala aparecía Baraka, Baraka, Baraka. Era la sala de la Baraka. Baraka no sabe lo que significa, acaba convirtiéndose en barca. Igual que no sabía lo que significaba Mambrú y acaba siendo un capitán que es Mambrú. ¿Lo veis? Luego, fijaros, hay palabras que se fosilizan. Eso es muy importante, es decir, que el sonido se queda como está. Por ejemplo, en Espejo, a los caracoles gordos le dicen caucanes. Dame una tapita de caucanes. Claro, caucan es 2 cuernos o concha. En árabe, andalusí. Eso es una palabra que se ha quedado fósil. Sin embargo, por ejemplo, en mi pueblo se toma el gazpacho jeringuilla. El gazpacho jeringuilla. Claro, como si se echara con una jeringa. No. Harak, juruk, es sopa salobre. Jaraquilla, jiriquilla, es la salobre. Luego, el gazpacho jiriquilla era el gazpacho de sopa salobre, que era como una pipirrana que se toma con cuchara porque tiene agua, vinagre y sal. ¿Lo veis? Lo que estoy intentando lanzar son multitud de ejemplos para que rasquemos y para que busquemos cuáles son estas lenguas del pueblo, especialmente las marginales, que son las que pueden dar origen, sentido a lo que nos rodea. Si no, nos equivocamos. Porque lo que no puede ser es que lo demos para válido en otras lenguas. Por ejemplo, cuando decimos, mira, se montó un Belén. ¿De verdad que cuando se monta un Belén es que se monta un pollo? Cuando montáis un Belén vosotros por Navidad y eso, es que os peleáis entre los hermanos y os peleáis con vuestro padre. Bueno, a lo mejor sí. Pero claro, es que velum es guerra en latín. Montar un velum es montar una guerra. Pero como ya no sabe lo que es velum, pues dice se montó un Belén. Vete a tomar por culo. Procul en latín es lejos. Por culo es lejos. Ahora entiendes por qué dice, se fue a tomar por culo. ¿Dónde vive? En a tomar por culo. En lejos. Pero claro, vuelvo a repetirte, si cometes el error de no voy a escarbar, pero oye, del latín vale. ¿Qué te digo? Del inglés. Todos hemos aceptado los anglicismos que se gaditanizan con el aliquindoi, con el guanajá, ¿no? Con el huachinay, con el guiri. Oye, pero ahora resulta que proviene del árabe andalusí y no, porque de repente se produjo una amnesia colectiva que hace que no entendamos lo que ocurre. Lo mismo pasa con las lenguas vernáculas negras. Mira, viniendo para acá, fijaros qué cosa más interesante. Viniendo con el coche, he pasado por
aljaraque. Bueno, pues mira, una palabra de toponimia clarísimamente árabo-andalusí. Jarak viene a ser una desviación probablemente de Sharat, que es como colina. Un poquito más para adelante está tariquejo. Tariquejo es una palabra bellísima, de tarik, que es camino, luego es el caminejo, el caminillo. Bueno, en las toponimias vale, en el río Guadalquivir también, en la Alhambra también, en la mezquita también. Oye, pero en Soleá no, ¿eh? En Siguirilla no. En palabras que son completamente andalucísimas. Lo admitimos, mirad qué palabra refugio tan evidente, en Guarrito. Los que sois de Málaga. Porque yo, por ejemplo, en mi pueblo se dice, dame el guarrito, no lo entienden. Pero el guarrito es un taladro, es un berbiquí. Claro, ¿por qué se dice guarrito? Porque la marca era el Warrington. Entonces acabó siendo, dame el Warrington, dame el guarrito. Claro, cuando olvidas el código fuente, dice, ¿y por qué se llama guarrito? Dicen, porque la broca tiene la forma de la cola de un cerdo. ¿Lo veis? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Que intentas buscar el origen, la lógica, a partir del castellano, del roncel, de esa huella que deja el barco en el agua. Bueno, pues yo creo que una de las aportaciones más interesantes que podemos hacer para complementar el inmenso trabajo que estáis haciendo estandarizando el andaluz es que las etimologías sean las correctas. Y para que las etimologías sean las correctas, lo primero que tenemos que hacer es desconfiar de aquellos que nos otorgan unas etimologías ajenas a nuestra propia cultura, a nuestra propia identidad. Y tenemos que desconfiar. Y ya está bien. O sea, esto que estoy diciendo es muy importante. Estamos reivindicando soberanía política, estamos reivindicando soberanía económica y tenemos que reivindicar soberanía cultural. Es decir, el discurso que tengamos que elaborar nosotros de nosotros mismos tiene que partir de nosotros mismos. Y ya está bien de creernos fuentes ajenas. A mí se me saltan los ojos de las cárcavas, de verdad, de las cuencas, cuando dan por verosímil inventos sin ningún fundamento, pero que a fuerza de ser repetido en las citas académicas se convierten en verdad. Oye, ya vale, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano y es convertir la memoria en una fuente académica. Porque lo que no puede ser es que nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestros abuelos hayan mantenido la memoria en los gestos, la memoria en los aromas, la memoria en los sonidos, la memoria en las palabras, y ahora nosotros nos creamos lo que dice otro de nosotros mismos, cuando la verdad está ahí. Cuando mi abuela Rosario la Carbonera hacía perrunas por Navidad, las ponía a la entrada de la puerta con una botella de anís. Y cuando yo iba a coger las perrunas, me llegaba mi abuela Rosario y me hacía, esas no, que son para la calle. Tú cómete las perrunas de la casa. Resulta que mi abuela hacía para la calle perrunas con manteca de cerdo y para la casa con aceite de oliva. ¿Mi abuela sabía lo que estaba haciendo? No. ¿Lo sabía la madre de mi abuela? No. ¿Lo sabía la bisabuela de mi abuela? No. Pero hubo una generación en la que dijo, para que no desconfíen de que yo soy musulmana o judía, voy a hacer las perrunas con manteca de cerdo. Para la calle. Pero para adentro voy a seguir haciendo lo que siempre he hecho. Bueno, yo creo que tenemos que dignificar la etimología de nuestra lengua, otorgando rango académico y de verisimilitud a la memoria escrita en el aire. Y eso lo han hecho nuestras abuelas y nuestros abuelos, y lo que tenemos que hacer es alumbrarlo, ponernos una gafa y empezar a verlo. Yo he leído hasta la náusea que en la palabra arbonaida, por poner un ejemplo, provenía del aljamiado verde y blanco. Yo cuando lo veía decía, pero si no es verdad, si es que no es verdad. Ni verde es jodar o jadrá, y blanque no. Y sin embargo, balad, como sabéis, o deberíais saber, o deberíamos sabernos, patria, país. El diminutivo, albulaida, es mi pequeña patria, mi pequeño país. Es decir, mi pequeño país porque se simboliza en la bandera, porque nos cabe en el corazón y porque nos cabe en la lengua cuando la nombramos, allá donde vayamos. A mí me duele que los andaluces no sepan que su bandera se llama arbonaida, pero me duele mucho más que tampoco sepa el origen. Y me duele mucho más, pero mucho más, que crean que el origen
es otro. ¿Entendéis? En el fondo, lo que hicieron en el signario de Espanca, ese del que os hablé al principio de la charla, era aljamiar. Ya sabéis que aljamiar es utilizar el alifato o el alfabeto en árabe para transcribir sonidos del castellano. Como tuvimos que aprender castellano, cuando digo tuvimos me refiero a los nosotros de entonces. Eso. Como tuvimos que aprender castellano, ¿qué hicimos? Utilizar la grafía en árabe. Voy a poner ejemplos muy burdos. Mirad, tú imagínate que no sabes inglés, ¿vale? Y ahora tú te vas y te dicen que tienes que decir la palabra naturaleza. Claro, y te dicen, es nature. ¿Tú vas a escribir nature? No, tú vas a poner nature. Imagínate que tienes que aprender francés y te dicen, ¿cómo se dice hoy en francés? Dicen, aujourd'hui. ¿Tú vas a poner aujoir, apóstrofe, h intercalada, uy? No. Vas a poner aujourd'hui y ya sabes cómo lo pones, ¿no? Pues eso fue lo que hicimos nosotros, hombre. Y esa es una de las claves, que no la única, pero una, que amputamos para entender por qué pronunciamos como pronunciamos. Si yo tengo que aljamiar el sonido, un sonido similar a la S, bueno, pues si en árabe andalusí tengo la sin, la shin, la za, la zo, la zaim o la ja incluso, pues depende de la que cogiéramos, a lo mejor, puede ser una de las claves para entender por qué seseamos, ceceamos, jejeamos. A lo mejor. Yo no digo que lo sea, yo digo que lo tengamos en cuenta. Porque cuando tienes textos aljamiados, por ejemplo en Aragón, resulta que para el aragonés sí, y para el andaluz no. Oye, pues eso me lo tienen que explicar, ¿eh? ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Entendéis, no? Bueno, pues una de las claves está en el flamenco. Como me quedarán aproximadamente, ¿cuánto? Unos 15 minutillos, si os parece, aunque probablemente me vaya otra vez, pero la línea la tenemos clara, ¿no? La línea o el argumento central es, a la lengua estandarizada le tenemos que añadir o complementar algo fundamental, y es el origen de nuestra fonética y el origen de nuestras palabras. Y para eso tenemos que desconfiar de lo que aparente ser castellano, porque puede que lo sea o puede que no. A mí, por ejemplo, ¿ves? Ya me voy otra vez, pero voy a poner un ejemplo también muy evidente. Mirad, la H aspirada. Es que los andaluces aspiramos la H. Mira, mi madre no sabe si se aspira con H. Si no sabe si se escribe con H, ¿cómo la va a aspirar? Mi abuela no sabe si tenía H. ¿Cómo la va a aspirar? Mi bisabuela no lo sabía. Es que a lo mejor no es eso, ¿eh? Es que a lo mejor no es eso. Yo no digo que a lo mejor en algunas palabras lo sea, pero en otras no. Porque si decimos Java, y resulta que Java, tal cual, es en árabe Java, pues a lo mejor es que decíamos Java. Tan sencillo como eso, ¿eh? Y no hemos cambiado nada. Un ejemplo, por tirar del hilo. Cuando decimos daleao. Cuando decimos daleao es porque hemos alterado el ladeao. ¿Alguien me puede poner otro ejemplo de alteración tan bestia? Que se parezca. ¿Alguno más? ¿No? ¿Y por qué en daleao sí? Mira, en el final de la Fátiha, que es lo que más, la oración que más repite un musulmán, es el Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah. Bueno, en el final se dice Ala Dalin. Ala Dalin. Dalin es desviar. Ala Dalin, los desviados de Dios. Dal es desviarse. Daleao es desviarse. En realidad lo estábamos diciendo. ¿Por qué voy a cambiar si mi palabra ya estaba bien? Eso es una palabra, ¿lo veis? Yo lo único que intento decir es, tengámoslo en cuenta. Y dejémonos ya de partir de lógicas castellanas. Los nombres de los flamencos y de las flamencas provienen incuestionablemente de nuestra memoria andalusí. Como sabéis, en Al-Ándalus da igual que fuera musulmán, cristiano, judío o cafre, es decir, un no creyente, el nombre era una cadena que se componía del futuro, de la memoria y del presente. El futuro es la primera parte del nombre, que es la cunia,
que es de donde viene la palabra alcurnia, que es el nombre de tu hijo. Abú, Liberto, por ejemplo, yo soy el padre de Liberto, ¿no? Luego viene que te asignan tus padres. Luego vienen 3 cadenas de memoria, que eres hijo de tu padre, que a su vez era hijo de tu abuelo, que a su vez era hijo de tu bisabuelo. Que en Al-Ándalus se empleaba la madre y no el padre. Luego viene el presente. Perdón, pues sí, ya viene el presente. Viene, en primer lugar, el lugar donde naciste. Luego viene tu profesión. Luego viene tu característica física. Todos esos son la CAP, etc. Bueno, esa cadena enorme, nosotros lo que hemos hecho ha sido coger parte para denominar a alguien. Esos son los apodos de los pueblos. Pero esos son los nombres flamencos, de toda la vida. En el flamenco se ha utilizado o que eres el padre de tu hijo, o que eres el hijo de tu padre, o que es del lugar donde has nacido, o que eres hijo de tu madre, fundamentalmente, ¿no? La característica física. O sea, pararlo a pensar, Camarón de la Isla, Fosforito, Farruquito, Rancapino hijo, Turronero, yo qué sé, ¿sigo? Si tú te has llamado siempre al modo andalusí sin saberlo, puede ocurrir que las palabras que ponen nombre al flamenco también provengan de esa lengua. Empezando por la primera de todas. La primera melodía que se escucha es la nana y proviene del árabe andalusí nam, nam, que significa duerme, duerme. Cuando se produce la conquista de Al-Ándalus definitiva, a los moriscos se les sigue permitiendo que canten y que bailen, pagando un impuesto que se llama el tarcón. ¿Y qué bailaban y cantaban? Cantaban zambra, cantaban leila. Zambra viene del árabe andalusí zambra, que puede venir de Samara. Fijaros, ¿recordáis ese tango tan famoso de Camarón cuando decía Samara fue la reina de los moros, una virgen parecía? Samara en árabe es moreno, morena. Zambra, puede por decir de moreno, de oscuridad, pero yo creo que viene de zumbra, que es grupo de, que es como panda, como las pandas de los verdiales. Una zumbra, es decir, una zambra de morisco, era un grupo de morisco. Bueno, pues nana viene del árabe, zambra viene del árabe. Cuando uno dice ole, ole, que es la palabra, digamos, emblemática de los flamencos, están nombrando a Dios en árabe. Es Allah. Ya sabéis que en Al-Ándalus se hablaba con imela, que es la tendencia a cambiar la A por una E o incluso por una I. En árabe puerta es bab y sin embargo en Granada se dice bib. Y es puerta, ¿no? Así que no digáis Allah, que también, no sabéis, en la cantidad de lugares que se dicen Allah, pues se dice ala, ole, ele. Vamos a tirar del hilo. Hay muchísimos palos que están imbricados en lo litúrgico, es decir, porque además musicalmente se parecen como 2 gotas de agua a las llamadas a la oración. La llamada a la oración en árabe se dice salá. El plural es salawá. El diminutivo es suleya. Soleá. Sí, se parece como 2 gotas de agua en la melodía, en la modalidad. No sé si han escuchado una soleá de Alcalá. Oye, pues igual que una frase de una llamada a la oración al modo andalusí. O una tona chica. Exactamente igual. O un martinete. O una debla. A lo mejor soleá viene de soleá, ¿no? De salawá o de suleya. ¿Por qué? Porque es una oración. ¿Eso quiere decir que el flamenco proviene del árabe? No. Rotundamente no. ¿Una llamada a la oración es flamenco? No. Rotundamente no. Pero que las trazas de las palabras y de las musicalidades se mantuvieron, por supuesto que sí. Le voy a poner otro ejemplo. La palabra azafata. Qué mal voy, ¿no? Azafata. Mirad. La palabra azafata viene del árabe zafat, que significa bandeja. Luego el azafate es el que lleva la bandeja, ¿verdad? Bueno, pues tan absurdo es pensar que como la palabra proviene del árabe, es que había vuelos comerciales en el siglo IX, aunque Ibn Firnas volara desde la Ruzafa, ¿vale? Pero eso es tan absurdo como decir que como los vuelos comerciales arrancan en el siglo XX, la palabra tiene que provenir del siglo XX. La palabra ya preexistía.
y luego se resignifica, o se olvida, o se inserta en otra. Eso pasa con soleá, pasa con martinete. Mirad, la segunda llamada a la oración es la ícama, se llama 2 veces. Esa es la ícama. Se nombra a Dios 2 veces. 2 veces en árabe es marratain. Marratain. En árabe andalusí es Martín. Hay un musicólogo francés, Lefranc, que comparó las modalidades y las métricas y las tonalidades y las notas, los centones, y es exactamente igual que una ícama. Oye, martinete viene de 2 veces. Los martinetes se cantan redoblados y las fatigas son dobles. El doble está en todas partes, hasta en la debla. Y el parecido de una debla con un martinete es brutal. Realmente es el martinete de los martinetes. Luego, como veis, hay unos palos que, como están vinculados a lo litúrgico y han mantenido el sonido, pero claro, no podías decirlo porque te apresaban. Entonces, se quedan como en formol. Pero si vas a buscar el origen de martinete en un instrumento hidráulico que vino aquí a la península aproximadamente en el siglo XVII, es como si dijera, mírame, cántame eso que va a tener nombre dentro de 5 siglos. Esto parece absurdo, pero es la realidad. Ay, ¿cómo se llama este dulce que es como una almendra? Ay, muy parecido. No, hombre, ay, se me ha olvidado. No. No, es un dulce que es como una almendra, una torta. Guirlache. El guirlache. Mirad, preguntarle a la máquina maravillosa de dónde viene la palabra guirlache. Y dirá que es un dulce árabe que proviene del francés, grillage, que significa tostado. Es decir, que es un dulce árabe que no tuvo nombre hasta que los franceses llegaron y le pusieron nombre. Menos mal, ¿eh? Menos mal. Fijaros, las en árabe es almendra. Y la raíz kir, es quemada. Kirlas es almendra quemada. Pero claro, no, proviene del francés. Claro, lo hemos estado comiendo, pero hasta que no vienen los franceses y le ponen nombre, no tiene nombre. Mira, eso pasa en muchísimos palos del flamenco, en la siguirilla, que dice que viene de siguirilla. Mira, pues perdonadme, ni se parece en la métrica, ni en la música, ni en la rima, ni en lo blanco del ojo. Entonces, a lo mejor no viene de ahí, ¿eh? Siker es borracho, éxtasis. Sikiría es la que emborracha, la que provoca el éxtasis. Y es exactamente la sensación sufí que se transmite cuando uno canta y otro escucha. Y es que te evade y consigue lo que llaman el tauhid, la unidad, ¿no? Eso pasa en palos de ese tipo. Pero es que hay muchísimos más de otros orígenes. Desgraciadamente no puedo detenerme, porque ya me queda nada, ¿no? ¿Cuánto? Un suspiro. Queda un suspiro. Hay que tener también en cuenta la lengua vernácula de los negros. Fundamental también para entendernos. Viniendo para acá había una calle que se llama Moreno. Esta calle Moreno de Cartaya es una calle de negro. La huella negra está por todas partes. Y en Huelva hay así. Así, ¿eh? Mirad, hay un villancico que está datado del 1725 en el archivo de la Catedral de Cádiz, que dice, los flamencos de Guinea, que no canten hoy, que canten los moriscos y que canten a su Virgen a compás y con bulla. La Virgen que se quedó pura. Vaya, en el 1725, en el 1709 hay otro documento que dice los flamenquillos de Carbonera. ¿Los flamenquillos de Guinea? ¿Pero los flamencos no venían de Holanda? Ah, resulta que los flamencos también son negros. Es que a lo mejor la palabra flamenco no tiene nada que ver con los orígenes disparatados que le atribuyen. Sin embargo, a fuerza de repetirlo, nos lo acabamos creyendo. Como ese origen del taranto que dice que viene de estaranto. Lo digo en serio, ¿eh? Carmen de Burgos, colombina, dice que taranto viene de estaranto. Tela, ¿eh? Resulta que para la flamencología, y tienen razón, el taranto es la evolución bailable de la taranta. Cuando salían de la mina preguntaba a la gente, ¿es taranta? No, ¿verdad? Si la palabra taranta es la previa, ¿cuál es el origen de la palabra taranta? Claro, puede venir de tarap,
de Tarnín, del Tartil, que es la recitación cantada como un trino, y ahora resulta que eso encaja como un guante con lo que es una taranta. Bueno, las lenguas vernáculas negras, las lenguas de los gitanos, la racialización que hizo el gitanismo de todas las huellas anteriores. Pensad, por ejemplo, que Triana es ocupada por 8.000 moriscos de Almería, que se los tragó la tierra a los 8.000 moriscos de repente. ¿De dónde viene el barrio del Tardón? Si Tardón significa literalmente en árabe expulsado. ¿Por qué en Triana se dice qué bonito ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana? Porque están viendo todo el barrio de Santa Cruz con las mezquitas convertidas en iglesia, menos la Torre del Oro. ¿Eso lo canta alguien que lo improvisa en el siglo XVIII? No. Mirad, hoy es un día muy importante, histórico, ¿eh? Es verdad que ha habido muchos días históricos también, de mucho esfuerzo, de mucha gente que lo está intentando, que lo ha intentado muchísimas veces, ¿no? Estandarizar, reglar, por ejemplo, la palabra arreglar, ¿no? Cuando dice, vengo arreglado. Os pido disculpas, la verdad. Pero como ha venido la palabra arreglar, mira, termino ya, ¿eh? ¿Me dais un minuto? Un minuto nada más. Mirad, supongo que sabéis que en árabe la mitad de las letras son solares y la mitad de las letras son lunares. Las lunares mantienen el sonido del artículo. Por ejemplo, Almodóvar, Alféizar. ¿Por qué? Porque la siguiente letra es lunar. Pero cuando es solar, lo que se produce es una geminación. Y gemina el artículo. Por ejemplo, aceite es zait. El aceite, azait. Luz, nur. La luz, an-nur. Ahora podéis entender por qué decimos segio, carne, pero también porque decimos arreglado. Porque estás diciendo que estás reglando, pero con el artículo. ¿Lo veis? Cuando dice, voy a arreglar papeles. En realidad vas a arreglar papeles, a regularizarlo. ¿Lo veis? Bueno, lo que está pasando aquí es que estamos arreglando el andaluz. Pero no porque esté roto, sino porque le estamos dando reglas. Y mi aportación humilde hoy es simplemente la de la duda, la de haceros pensar que tan importante, que es crucial, como el que podamos escribirlo, es que además lo complementemos con el origen cierto de la palabra, porque en el origen cierto de la palabra va a estar también nuestra memoria y no esa historia manipulada que nos han contado. Y para eso, como he dicho antes José Félix y vosotros, nos hacemos falta todos. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Y tenemos que ayudarnos, Muchísimas gracias.